Hay que decir que esto es un primer paso gigantesco en el camino de la gratuidad de la educación superior en Colombia. Y muestra una cosa, y es que para que esto suceda y para que haya gratuidad en Colombia y matrícula cero, en este caso, hablando de la contingencia del COVID, lo que hace falta es voluntad política. Yo realmente, y creo que en esto comparto con algunos de mis compañeros, hasta ridícula la excusa de algunos gobiernos de venir a decir que no hay plata y que no alcanzan los recursos para cubrir la matrícula de la educación superior. Por supuesto que sí la hay, lo que pasa es que no está dentro de sus prioridades. Si la apuesta de educación gratuita y de fortalecer los procesos educativos en la educación superior estuviera dentro de la agenda política del gobernador y estuviera dentro de la agenda política del presidente, pues seguramente se habrían hecho esas inversiones. Yo debo destacar en ese sentido, y hay que reconocer que en medio de todas las diferencias, en el año 2018 el presidente Duque firmó un acuerdo por 5.6 billones de pesos, que ha incumplido en parte, pero que en ese sentido mostró y nos permitió demostrar que sí existían los recursos, que sí estaban, cuando al principio del paro decían que no había un solo peso. No hay explicación para que al final salieran 5.6 billones de pesos. Luego sí existen los recursos, pero hace falta la voluntad y la priorización de parte de los gobiernos, en este caso departamental y nacional, para apoyar al municipio de Medellín en ese sentido, porque hay que decir que efectivamente desde lo jurídico la responsabilidad le corresponde al departamento y a la nación, pero desde lo ético, desde lo moral, desde lo político, la responsabilidad nos corresponde a todos, no solamente al alcalde, al gobernador, al presidente, sino a todos en general, de exigirle también a nuestros gobernantes que dirijan los recursos, porque lo que hoy no puede pasar es entonces que, como el alcalde de Medellín dirigió los recursos para las 3 instituciones de educación del municipio, se le recargue la responsabilidad únicamente a la alcaldía. Yo estoy seguro, convencido, que el alcalde de Medellín va a estar dispuesto a cooperar con la administración departamental y nacional para enviar los recursos que sean necesarios para garantizar que en Medellín ningún estudiante se quede atrás. No tengo la menor duda. Pero esto hay que reconocérselo enteramente al movimiento estudiantil, porque es esa lucha anterior a la de cualquiera de los concejales que hoy estamos aquí y que han venido dando precisamente históricamente, porque la lucha por la gratuidad, y yo por el contrario creo que esto sí es una discusión sobre gratuidad, no solo sobre matrícula cero, porque la matrícula cero es un evento coyuntural, producto del COVID. Pero más allá y de una envergadura mucho más grande es considerar la gratuidad de la educación superior como un elemento fundamental en nuestro Estado, y que apostarle a la educación es apostarle al futuro. Yo no sé qué tipo de sociedad le cierra la puerta y la posibilidad de formarse a las personas que habitan su país, que le dicen, no, tú como no tienes plata para pagar la matrícula, pues sencillamente no puedes ingresar, arrojándolo en muchos casos a organizaciones criminales o a cometer actos delincuenciales. Yo mostré en el Consejo cómo el 93% de las personas que están en la cárcel no tienen estudios de educación superior, y el 95% de las personas que son asesinadas en Colombia no tienen estudios de educación superior. Luego, apostarle a la educación superior es apostarle a la vida y a la libertad de las personas, a apostarle al futuro de nuestra ciudad, de nuestro departamento y de nuestro país. Pero nos corresponde ahora también exigirle al departamento, exigirle al gobernador, exigirle a la nación que pongan de su parte, que la responsabilidad con estos estudiantes también les corresponde a ellos, y para eso fueron elegidos estos gobernantes, para eso se eligió al gobernador y al presidente, para garantizar el ejercicio de unos derechos. La educación es un derecho fundamental y los derechos no se compran. Por eso la discusión en torno a educación no puede girar en relación a si el estudiante tiene o no tiene para pagar la matrícula. Es lamentable que hoy todavía en nuestro país las discusiones en educación se sustenten sobre eso, porque es que además el costo no es muy alto. Los recursos que se necesitan para cubrir la matrícula de las instituciones del orden departamental y nacional que hacen presencia en el municipio, la Universidad de Antioquia, el Tecnológico de Antioquia, el Politécnico Jaime Isaza Cadavid, la Universidad Digital y la Nacional, rondan alrededor de 50.000 millones de pesos, un poco menos los recursos que se necesitan para cubrir los derechos de matrícula de estas instituciones. Luego, yo quiero insistir e invitar en este punto de las universidades públicas al gobierno departamental y nacional a que, como lo hemos dicho, también se metan la mano al drill, que no dejen a la alcaldía de Medellín y al municipio de Medellín solo con la responsabilidad,
porque yo insisto y reitero, estoy convencido que el alcalde de Medellín, como ya lo hizo con las 3 instituciones del municipio, va a apoyar en todo lo que pueda a los estudiantes de las instituciones departamentales y nacionales, pero también que el departamento, el gobernador, sea consciente de lo que implica dejar sin educación a toda una serie de personas que se terminan convirtiendo en cargas para el mismo Estado. Es que una persona que no se forma, que termina aspirando a subsidios para sostenerse, porque no aprendió en el ejercicio del estudio una forma de poder valerse por sí mismo, se termina convirtiendo en una carga para el Estado. Si termina luego incurso en una organización criminal porque desde el primer semestre se tiene que retirar de la universidad y por las necesidades económicas que nadie sabe lo de nadie, nadie sabe con el hambre que viene el otro, pues terminan incursos en situaciones que no deberían, en organizaciones criminales que le terminan robando el futuro a nuestros jóvenes. Y si nosotros no garantizamos el ingreso de estos estudiantes a la educación superior, va a ser también nuestra responsabilidad el que esos estudiantes o esos que eran estudiantes terminen tomando otros caminos para que luego nosotros mismos como Estado lleguemos, los señalemos y les digamos que son unos delincuentes que no merecen vivir en sociedad. Si el mismo Estado que los abandona luego viene, los señala, los reprime y los encarcela. Por eso yo creo que es muy importante que la nación y el departamento concurran y pongan los recursos que se necesitan. Lo reitero hasta el cansancio porque también es su responsabilidad. Hay que recordar aquí, y es que las instituciones de educación superior privadas en muchas ocasiones se han comportado de manera tan fría con los estudiantes como los mismos bancos. Se comportan con el ciudadano del común, que cuando el estudiante tiene una dificultad económica, cuando se le presentan problemas para pagar los derechos de grado o derechos de matrícula, la universidad no tiene ninguna consideración, pero ahora sí se espera que la municipalidad y el Estado tenga consideración con las pobres instituciones que están precisamente en una situación crítica, pero en un estudiante, cuando le subieron, le pido un minuto más, presidente, le pido un minuto más, presidente, cuando le hicieron cobros excesivos en la matrícula a los estudiantes, cuando se les sube el 10, el 12% de los derechos de matrícula sin tener en consideración las situaciones tan graves por las que pasan los estudiantes, cuando a un estudiante se le muere el papá y era la única fuente de ingresos que había en la casa y la mamá se queda viuda y el estudiante le pide a la universidad que por favor le rebaje un poco de la matrícula y le dicen que no, porque no está incurso en ninguna causal excepcional que permita tener esa consideración, ahí sí nadie piensa en el estudiante. Hoy es el momento de pensar en los estudiantes y hoy es el momento de que las universidades privadas también pongan de su parte de todos los recursos que les han ingresado y que las tienen como algunas de las corporaciones o fundaciones más ricas en este país, que también aporten y ayuden a los estudiantes de Medellín para garantizar que ninguno se quede atrás.